Hola, espero que todos estén teniendo un buen día. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la purificación por cromatografía en la clase de Química Orgánica 1, impartida por el doctor Miguel Padilla Tosta. Los integrantes del grupo son Cristian Matute, Daniela Ávila y Juan Carlos Ponce. Vamos a empezar definiendo qué es cromatografía. Sabemos que son muchos los métodos analíticos utilizados para el análisis de sustancias. Dentro de ellos se encuentra el método físico-químico de separación, como es la cromatografía, técnica que tiene como finalidad la separación, la identificación y determinación de componentes de mezcla, lo que ocurre por un equilibrio continuo entre dos fases. Este método en sí consiste en pasar una fase móvil que contiene la sustancia que se desea analizar y esta pasa a través de otra llamada fase estacionaria. A todo este proceso se le denomina elución, por lo que se ha identificado a la fase móvil como el eluyente. Aquellos componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven con mucha lentitud en relación al flujo de la fase móvil. En cambio, los componentes unidos débilmente a la fase estacionaria se mueven con mayor rapidez, por lo que estas distintas velocidades nos separan las sustancias y nos permiten analizarlas de forma cuantitativa y también cualitativa. Bueno, ahora tenemos aquí un poco de historia. Dice el botánico ruso Michael Sweet estableció en 1906 las ventajas de la técnica. Adoptó la terminología y definió los procesos experimentales básicos para la técnica. Por lo tanto, se considera como el padre de la cromatografía. Sweet publicó 2 trabajos describiendo sus experiencias en la separación de los componentes de extracto de hoja y de yema de huevo, por lo cual usó columnas de vidrio llenas con varios sólidos finamente divididos y arrastró los componentes con éter de petróleo. Como él separó compuestos coloreados pigmentos, denominó a la técnica cromatografía, ya que este término deriva de la palabra griega chrom, que es color, y graph, que es escribir. Entonces, esto quiere decir escribir en colores. Bueno, a pesar de estas experiencias, se considera que ahora la cromatografía moderna comienza a partir de la década de los 30, cuando Kuhn y Lederer redescubrieron y perfeccionaron la cromatografía en columna, repitiendo la experiencia de Sweet para separar las xantofilas y de la yema de huevo, usando una columna rellena con carbonato de calcio pulverizado y éter de petróleo como fase móvil. Bueno, ahora tenemos acá un cromatograma que es muy utilizado para leer y poder determinar la sustancia, ¿verdad? En la cromatografía. Entonces tenemos que el cromatograma es un registro gráfico bidimensional obtenido en un medio absorbente que muestra la separación de sustancias mediante una cromatografía. En el cromatograma se forma un patrón visible, picos o manchas que reflejan la separación física de los componentes de una mezcla. En el cromatograma se puede realizar la observación y el análisis de cómo se realizó la separación de los componentes de una mezcla. Su óptimo estudio permite identificar una sustancia, evidenciar su pureza, cuantificar la cantidad de sustancias presentes en una mezcla, entre otros aspectos. Aquí tenemos una figura representativa en la que podemos observar una representación de un cromatograma en el que se grafican 4 picos. Estos 4 picos representan 4 componentes diferentes
y si podemos notar tienen una diferente altura que está referida a la intensidad de la señal dependiendo de la propiedad que se está analizando. Mientras que tenemos en el eje de la Y se está marcando el tiempo de retención del componente. Por eso vemos que unos están más adelante y otros más atrás, porque el tiempo de retención de los componentes es diferente. Y cabe mencionar que en la altura marcada en el eje Y, también se permite determinar en qué cantidad está dicho componente, si está más o menos concentrado, porque a mayor altura, mayor es la concentración del componente. Luego aquí tenemos lo que es la clasificación de la cromatografía, en donde tenemos que la cromatografía se divide en cromatografía de gases y en cromatografía de líquidos. Estas comprenden varios otros tipos, como la cromatografía de gases, tiene gas líquido, también comprende gas sólido. La cromatografía de líquidos comprende líquido sólido, líquido líquido, intercambio iónico y exclusión. Bueno, aquí tenemos uno de los tipos que es la cromatografía de absorción. En esta técnica de separación se realiza por la diferente tendencia de absorción de los compuestos orgánicos por la fase estacionaria. La fase móvil desplaza y disuelve a los componentes de la mezcla según sea su afinidad por la fase estacionaria. Esto es decir, los componentes más polares están absorbidos con más fuerza y serán más difíciles de separar de la fase estacionaria que los componentes poco polares. La absorción, bueno, tenemos que identificar bien que tenemos la adsorción y la absorción. La adsorción es un proceso de superficie, mientras que la absorción es la penetración de una sustancia en el seno de otra. Por ejemplo, cuando cuando se escribe en un papel, lo que pasa es que el papel absorbe tinta, mientras que la esponja absorbe agua. Entonces, tenemos que tener bien claro esos conceptos para no confundirlos a la hora de utilizar esta cromatografía. Ahora, bueno, dentro de la cromatografía de absorción tenemos tres tipos, que son la cromatografía líquido-sólido, la cromatografía gas sólido y la cromatografía en capa fina, que esta tiene la fase estacionaria, que es la sólida y en forma plana, y la fase móvil es un líquido. Bueno, aquí tenemos tres variables que tenemos que considerar en este tipo. Bueno, tenemos el absorbente, el disolvente y sustancias a analizar. Y bueno, como sabíamos, la elusión es el proceso de eliminar los analitos del absorbente haciendo pasar un disolvente. Por eso ocupamos estas tres variables, son muy importantes. Luego aquí tenemos los absorbentes por orden de menor a mayor absorbitivo. Estos son algunos ejemplos y aquí tenemos disolventes en el lado derecho. Son como hexano, heptano, ciclohexano. Aquí están también clasificados de orden de menor a mayor. Y bueno, ahora tenemos la cromatografía de partición o de reparto, que esta es una técnica donde la separación selectiva de los componentes se produce por la diferencia de grado de solubilidad que estos puedan tener con las dos fases participantes, es decir, como si se estuviese produciendo un elevado número de extracciones. Es por ello que las fases tienen que ser inmiscibles entre sí y el soluto sufre un equilibrio de partición entre ambas que queda definido por una constante K llamada coeficiente de reparto, cuyo valor depende para una fase estacionaria determinada y para una fase móvil dada.
De la naturaleza del soluto a aislar, lo que origina las diferencias en la retención y los consiguientes separación. El soluto se reparte entre el líquido de la fase estacionaria y la fase móvil por diferencias de solubilidad hasta alcanzar el equilibrio. En este tipo de cromatografía se debe controlar la temperatura y los volúmenes de ambas fases, tanto de la estacionaria como de la fase móvil, ya que estos parámetros alteran la solubilidad y tanto al mismo tiempo se altera entonces el coeficiente de reparto. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y les voy a hablar acerca de más tipos de cromatografía, de los que ya nos habló nuestra compañera Daniela. La cromatografía de absorción en columna. Es una cromatografía líquido sólido que utiliza columnas huecas verticales de vidrio cerradas en su parte inferior con una llave que permite la regulación del flujo de la fase móvil. Como fase estacionaria se emplean básicamente lo que son el gel de siliz y la alumina, como podemos ver en nuestro gráfico. Esta técnica consiste en rellenar la columna con el absorbente elegido que debe sedimentar sin que se produzcan canales o grietas. Luego, en la parte superior de la columna, colocamos la mezcla a separar o la muestra de la mezcla a separar, llamada cabeza de la columna, que se obtiene mezclando el absorbente con la muestra con el eluyente, lo que es la fase móvil, que va a ser utilizado en el proceso de separación. Luego se deja que el eluyente empiece a descender por la columna, ya sea por gravedad o a presión, que le podemos llamar cromatografía flash, y se produce la absorción de los componentes con diferentes intensidades, logrando que unos avancen más que otros, logrando así la separación. Y en la parte inferior de la columna se recogen las diferentes fracciones cromatográficas que estamos analizando y las agrupamos dependiendo de la función de sus características. El relleno de la columna puede ser en seco o en húmedo, pero si lo tomamos como seco tenemos unos problemas, los cuales son que pueden aparecer burbujas de aire en la columna que son difíciles de eliminar. También al empaparse los eluyentes, estos pueden aumentar su volumen y pueden romper la columna. Entonces el relleno húmedo evita estos problemas y consiste en llenar la columna en fase continua con una mezcla de absorbente con el eluyente a utilizar, que es el de menor polaridad. La cantidad de absorbente que debemos emplear para este tipo de cromatografía es de 20 a 25 gramos de absorbente por cada gramo de mezcla a separar. Este es el tipo de cromatografía que más se utiliza en la química orgánica. El orden aproximado de dilución de los compuestos es el que se indica a continuación, que va desde el menos polar, que serían los alcanos, luego en orden ascendente, que serían alquenos, éteres, hidrocarburos halogenados, hidrocarburos aromáticos, aldehídos y cetonas, ésteres, alcoholes, aminas y ácidos carboxílicos, que sería el más polar. Luego tenemos otro tipo de cromatografía, que es la cromatografía en capa fina. Esta técnica, también llamada TLC, por sus siglas en inglés, Thin Layer Chromatography, es una adaptación especial de la cromatografía de absorción muy utilizada en química orgánica, ya que entre otras cosas nos permite: 1. Determinar el grado de pureza de una muestra. 2. Comparar dos muestras. 3. Hacer el seguimiento de una reacción química. 4. Controlar el contenido de las fracciones obtenidas por cromatografía en columna. 5. Determinar las condiciones más adecuadas para una cromatografía en columna. La fase estacionaria de esta cromatografía consiste en una fina capa delgada de gel de siliz o alumina adherida a un soporte de vidrio, como es la que tenemos aquí en la gráfica, en la imagen. Con un grosor que puede oscilar entre 1 hasta 0.1 o 0.2 milímetros. Algunas placas ya vienen con indicadores fluorescentes, que son mejores. Para realizar la cromatografía se aplica la muestra disuelta en la parte inferior de la placa, como lo tenemos en nuestro primer beaker,
y a 1 centímetro del borde de la misma con la ayuda de un capilar. Las muestras se deben colocar entre 1 y 1.5 centímetros del extremo de la placa, de tal forma que al ponerla en contacto con el disolvente que se encuentra, el cromatograma se introduce verticalmente en un recipiente cerrado llamado cubeta de cromatografía o tanque de desarrollo, que tiene en su fondo lo que es la parte azul de los beakers o recipientes, una pequeña cantidad del diluyente que se vaya a usar, que es lo que es la fase móvil, dejando que el disolvente ascienda por capilaridad. Las sustancias que forman parte de la muestra se adhieren a la fase estacionaria o son arrastradas con la fase móvil, viajando una distancia que es inversamente proporcional a su afinidad por la fase estacionaria. Cuando el diluyente ha ascendido hasta casi el borde superior de la placa, ya podemos sacar, se seca y se observan las señales. Muchas veces las sustancias desarrolladas por este método, al no ser coloreadas, no son visibles. Para hacerlas visibles se utiliza lo que es la luz ultravioleta, que tiene una longitud de onda de 240 a 270 nanómetros. Para determinar las relaciones de estas marcas, tenemos lo que es llamado el factor de retención. Esta es la relación que existe entre el recorrido de la mancha, medido desde el origen hasta el centro de la misma, y el recorrido por el disolvente o fase móvil, medido desde el origen hasta el frente. Tenemos una fórmula que es nuestro factor de retención va a ser igual a la distancia recorrida por la señal de un compuesto sobre la distancia recorrida por el frente del disolvente. Cuanto menos haya recorrido la sustancia en la fase estacionaria, menos será el factor de retención de la misma. Los valores de retención se pueden utilizar con fines comparativos para identificar sustancias al comparar con muestras auténticas de las mismas. Luego tenemos lo que es la cromatografía en papel, que esta es prácticamente igual a lo que es la cromatografía de capa fina, excepto en que como fase estacionaria, esta se utiliza una capa de agua absorbida sobre una hoja de papel y el papel contiene retenido alrededor de un 20% de agua. El soporte general que se utiliza es papel Whatman número 1 y número 3 para separaciones analíticas y Whatman 3mm para trabajos preparativos. No es estrictamente una cromatografía de absorción, sino una combinación de lo que es la de absorción y reparto. El reparto lo podemos ver entre el agua que hidrata la celulosa de la fase estacionaria y la fase orgánica móvil. La técnica consiste en colocar el papel en una cubeta de vidrio colgándolo de un soporte, luego la fase móvil colocada en el fondo de la cubeta a 1.5 centímetros de profundidad, entra en contacto con el papel sobre el cual a 1 centímetro de distancia hemos colocado las muestras que deben ser arrastradas y separadas. Este tipo de cromatografía, llamada también ascendente, se debe realizar en unas condiciones estándar de saturación previa de la fase estacionaria, ya que el disolvente se puede evaporar del papel antes de que se produzca la separación y no se consiga el efecto deseado. La técnica de cromatografía en papel se utiliza preferentemente cuando se trata de separar compuestos polifuncionales o muy polares como aminoácidos o azúcares. Luego tenemos una de las tipo de cromatografía de las más utilizadas y más avanzadas, que es la cromatografía líquida de alta eficiencia, también llamada HPLC. Esta es una técnica muy utilizada para análisis de compuestos orgánicos pesados como pesticidas, aromáticos polinucleares, fármacos, vitaminas, alimentos, etc. La cromatografía de absorción, conocida como HPLC por sus siglas en inglés, High Performance Liquid Chromatography, o cromatografía líquida de alta presión o resolución, es una variante de la cromatografía en columna, donde la fase estacionaria está formada por partículas muy pequeñas en forma esférica que hace que el empaquetamiento de la columna sea muy compacto. La disminución del tamaño de los poros que forman la fase estacionaria hace que la cromatografía sea muy lenta o que tenga una pérdida de carga, por lo que hay que instalar a la entrada de la columna
lo que podemos ver en nuestro esquema de un cromatógrafo, un sistema de bombeo que tiene dos finalidades. La primera es superar la resistencia que tiene el relleno y la segunda aportar un flujo de fase móvil que puede ser controlado a lo largo de toda la cromatografía. En estas condiciones podemos conseguir aligerar o acortar el tiempo de análisis de las columnas de gravedad. En la cromatografía líquida, los componentes de una mezcla son llevados a través de una fase estacionaria fijada dentro de una columna de cromatografía mediante el flujo de una fase móvil líquida. Las separaciones están basadas en las diferentes velocidades de migración que existen entre los componentes de la mezcla que dependen de su naturaleza y su interacción con las fases. Tenemos lo que son las características de una cromatografía HPLC, que son que las partículas de relleno suelen ser microesferas de sílice, alumina o resina, cuyo diámetro oscila entre 3 a 25 micras o micrómetros. Las columnas de HPLC son de acero inoxidable. El flujo presión que aplicamos en la inyección está entre los 800 y 1500 psi, lo que es equivalente a 54.44 a 102.1 atmósferas, algo que hace alusión a su también llamado nombre de cromatografía de alta presión. En la cromatografía HPLC, como en cualquier tipo de cromatografía, se distinguen una fase estacionaria y una fase móvil. Como ambas compiten con las moléculas del soluto, serán de polaridades diferentes. Una cromatografía por HPLC puede tener un poder de separación miles de veces superior al de una columna simple. Tenemos lo que son dos tipos de HPLC. Una que es fase normal, donde la fase móvil es poco polar, que por lo general pueden ser el hexano, tetracloruro de carbono, benceno, etc. Y una fase estacionaria polar, generalmente sílice. Y luego tenemos el otro tipo, que es la fase inversa, que es donde se invierten los papeles y tenemos una fase móvil polar como agua, disoluciones amortiguadoras de pH, metanol, acetonitrilo, que son las más comunes, etc. Y tenemos una fase estacionaria no polar, habitualmente sílica, injertada con compuestos orgánicos que contienen desde 8 hasta 18 átomos de carbono. Luego tenemos lo que es la cromatografía de gases. Esta es una técnica cromatográfica que se utiliza para separar compuestos orgánicos volátiles como hidrocarburos, fenoles, disolventes, ácidos grasos, etc. Esta prácticamente consiste en que una pequeña muestra del material a separar se inyecta en una corriente de gas inerte, que es lo que es la fase móvil, que lo transporta hasta la columna de cromatografía, que contiene el medio adecuado para ir retardando el flujo de los componentes individuales de la muestra, como podemos observar en nuestra imagen. Los componentes de la muestra se van separando en la columna cromatográfica debido a las diferencias de su perfil de partición o retención entre la fase móvil gaseosa y la fase estacionaria sólida o líquida. La diferencia en la absorción o el reparto sobre el material de la columna es el factor que hace posible la separación. Los compuestos ya separados emergen a intervalos de tiempo discretos, que es característico de cada componente, y pasan a través de un tipo de detector. Tenemos dos tipos de cromatografía de gases. Lo que es la cromatografía gas sólido, también llamada CGS por sus siglas, que es donde la fase estacionaria es un sólido y la fase móvil un gas inerte. Técnica que es muy limitada y solo aplica a compuestos gaseosos de bajo peso molecular. Luego tenemos lo que es la cromatografía gas líquido, CGL, en donde la fase estacionaria es un líquido retenido sobre la superficie de un soporte sólido y la fase móvil es un gas. En este caso, la separación de los compuestos depende de la constante de solubilidad de la muestra entre la fase líquida y la fase gaseosa. Esta es la técnica conocida vulgarmente como cromatografía de gases, CG, o lo que es la cromatografía de reparto. Tenemos también lo que son los elementos de un cromatógrafo de gases. Tenemos lo que es gas portador, inyector, columnas, registrador y lo que es el detector. Ahora voy a definir o voy a dar un ligero concepto de cada uno. Tenemos lo que es el gas portador.
Los más usuales son el helio, el argón, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno, inyectados a presión que oscila entre 2 a 6.3 atmósferas. Su elección depende del tipo de detector instalado en el cromatógrafo. El gas portador químicamente inerte se mezcla con la muestra vaporizada, impulsándolo por el interior de la columna. Luego tenemos lo que es el inyector, que es un dispositivo encargado de introducir la muestra en la columna. Se mantiene a temperaturas elevadas entre 200 y 350 centígrados. La temperatura de trabajo se debe elegir de tal forma que se consiga la volatilización de todos los componentes presentes en la mezcla, pero no deben ser superiores a la temperatura de ebullición del componente menos volátil, ya que puede producir su descomposición o su evaporación. Tenemos también lo que son las columnas. La columna de cromatografía está situada dentro de un horno, ya que esta técnica se realiza a elevadas temperaturas. Las columnas pueden ser de vidrios, plásticos y metálicas, cobre, níquel y acero inoxidable. Generalmente se usan columnas metálicas. Son más caras, pero más eficaces, cuya longitud oscila entre 1 a 4.5 metros y entre 2 y 20 milímetros de diámetro. En las columnas de absorción, los absorbentes más usuales son la alumina, gel de silicio y carbón activo. En columnas de reparto, el material de relleno consiste en un soporte sólido, finamente dividido, como celita, arcilla o esferitas de vidrio, que portan el líquido volátil. Los líquidos más empleados son las siliconas, grasas y glicoles polietilénicos. Luego tenemos lo que es el registrador, que es en el proceso de separación por cromatografía de gases, queda reflejado en un cromatogramo donde se observa una serie de picos. Cada pico representa una sustancia de las diluidas en la columna. Estos picos vienen caracterizados por 3 parámetros. Uno, tiempo de retención, que es el tiempo transcurrido entre la inyección de la muestra y la dilución de un producto de la misma. Tenemos, número 2, volumen de retención, el volumen total del gas portador que se ha necesitado pasar a través de la columna para separar completamente la sustancia responsable de ese pico. El volumen de retención va a ser igual al tiempo de retención por la velocidad del flujo. Y 3, que es el área de los picos, directamente relacionado con la concentración de la sustancia detectada. La altura de los picos en el cromatograma se expresa en unidades de potencial eléctrico. El área de los picos se calcula multiplicando el alto del pico por el ancho del mismo medido a la mitad de su altura. Luego, y finalmente, tenemos lo que es nuestro detector. Los componentes de la muestra ya separados abandonan la columna de cromatografía y se dirigen hacia el detector, que mide alguna propiedad física del compuesto que origina una señal eléctrica sobre el registrador. Entre los detectores más usuales está el de ionización de llama, el de conductividad térmica, el termoiónico para detectar compuestos orgánicos con nitrógeno y fósforo, y el detector fotométrico de llama útil para el análisis de contaminantes del agua y del aire como pesticidas e hidrocarburos. Gracias. Ahora los dejo con mi compañero Cristian, que seguirá con la exposición. Ahora les vengo a hablar un poco sobre lo que es la cromatografía de intercambio iónico. Nos dice que la técnica es muy similar a la utilizada en la cromatografía en columna, y la separación se produce en función de la carga que posee el soluto. Este método es muy utilizado en la separación de iones inorgánicos, como nitratos, sulfatos, y también nos dice que funciona para lo que es la separación y purificación de moléculas biológicas, como por ejemplo las proteínas. Esta técnica en la fase estacionaria consiste en lo que son resinas de intercambio iónico, que tienen la propiedad de separar especies ionizadas, ya sea aniones o cationes. Y la fase móvil generalmente es una disolución amortiguadora de pH. El intercambiador iónico consiste en una matriz insoluble a la que se han unido covalentemente grupos cargados, es decir, que la afinidad de los compuestos por los grupos cargados de la fase estacionaria está influida por el pH que determina su estado de ionización. Dentro de los diferentes intercambiadores iónicos tenemos lo que es el intercambiador catiónico, que es el que posee grupos cargados negativamente, es decir, que atrae cargas positivas, y el intercambiador aniónico, que posee grupos cargados positivamente, que atrae aniones, es decir, cargas negativas.
Y el principio de la cromatografía de intercambio iónico se basa en lo siguiente. Tenemos aquí una imagen. Bueno, las esferas grandes cargadas positivamente vienen siendo lo que es el intercambio iónico. Y las esferas cargadas negativamente son lo que es la sustancia que vamos a analizar. Entonces, ¿cómo funciona en sí este método? Las partículas cargadas negativamente se unen a nuestra matriz, que en este caso está cargada positivamente, y estas son retenidas. Como podemos ver en la imagen, las esferas rojas son retenidas en la esfera grande, que es de carga positiva. Y las partículas, en cambio, las partículas cargadas positivamente, o sea, las esferitas negras, son repelidas. Y estas son las que son eludidas primero, son las que salen primero, por decirlo así. Para lograr el paso de las partículas que están retenidas, lo que se hace en sí es bueno, ¿cómo podríamos separarlo? Lo que nos dice así la técnica es que debemos lo que es cambiar el pH del solvente hasta igualarlo a su punto isoeléctrico, o invertir lo que es su carga neta, es decir, en vez de poner esferas cargadas positivamente, pues vamos a poner esferas cargadas negativamente, la esfera grande de nuestra matriz. El punto isoeléctrico en sí nos dice que el punto isoeléctrico de una molécula es donde su pH es igual a 0. Tenemos también lo que es la cromatografía de exclusión molecular, perdón. Nos dice que es un tipo especial de cromatografía que se utiliza en la separación de sustancias que poseen volúmenes o tamaños diferentes. Este tipo de cromatografía también es conocida como lo que es cromatografía de filtración sobre gel, cromatografía de permeación y también cromatografía por tamaño molecular. La fase estacionaria de esta técnica consiste en una llamada malla molecular, que está formada por partículas altamente porosas que permiten la separación de los componentes de la mezcla en función de su tamaño. Es decir, las sustancias cuyo tamaño molecular sea superior al de los poros del gel no van a poder atravesarlo, por lo que pasan con el líquido a través del lecho, emergiendo las primeras en la columna. Las especies que se utilizan más en la fase estacionaria se dividen en dos tipos. Lo que es el tipo inorgánico y el tipo orgánico. Dentro del tipo orgánico tenemos lo que son los geles, biogeles, y bueno, como ya les mencioné, todas estas especies tienen que tener cavidades o poros a través de los cuales las moléculas puedan ser retenidas. En sí nos dice también que el tamaño de estas moléculas determina el tamaño del límite de exclusión. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, que las moléculas que superen el tamaño de ese límite serán las primeras en ser eluidas, y las moléculas que sean más pequeñas penetrarán los poros, quedando retenidas en su interior, y serán las últimas, por decirlo así. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es nuestra columna con nuestra fase estacionaria, con la denominada malla molecular, que vendrían siendo lo que son como las esferas más grandes, como de color como café. Entonces, las partículas más pequeñas son retenidas por los poros de esas esferas y las más grandes no. Entonces, las que pasan son las más grandes, y por último vienen a salir lo que son las más pequeñas. Entonces, básicamente las moléculas que emergen en la columna siguen un orden decreciente respecto a su tamaño o peso molecular en sí. Le venimos a lo que es explicar la cromatografía en columna para proteínas, y le vamos a explicar la exclusión molecular y el intercambio iónico, que este simulador nos permite ver lo que son las dos. Estas dos técnicas son las que le venimos explicando anteriormente. Entonces, si recordamos un poco, decíamos que la exclusión molecular se basa en lo que es el tamaño de las partículas. Es decir, nosotros tenemos una matriz cromatográfica que tiene cavidades, que tiene poros, y que en esos poros retiene las partículas más pequeñas, y las partículas con peso molecular más grande van a pasar primero. Entonces vamos aquí a elegir nuestra matriz cromatográfica. Aquí tenemos en sí varias, pero tenemos lo que es de la SuperDex 75-200. Vamos a escoger la SuperDex 75. La SuperDex 75, según lo que investigamos, nos dice que es una matriz cromatográfica que tiene un tamaño de exclusión, creo que venía del rango entre 10.000 a 70.000, no recuerdo bien. Entonces,
Vamos a escoger lo que es nuestro tapón de elusión, vamos a escoger lo que es, esto es escoger una sustancia buffer, vamos a escoger lo que es un EPS pH aproximado a 7. Y vamos a nuestros compuestos a analizar, que en este caso son proteínas. Primero vamos a escoger lo que es la protinina, después la ribonucleasa A y por último vamos a escoger la ferritina. Si nos fijamos en la masa relativa, primero tenemos la protinina, que sería la de menor masa relativa, y la ferritinina de mayor, y la de intermedia vendría siendo la ribonucleasa A. El punto isoeléctrico de estas es 10.5 para la protinina, ribonucleasa 9.6 y para la ferritinina 4.4. Vamos a cargar la muestra y vamos a ver lo que pasa. Vamos a darle comenzar y vemos ahí que ya comienza la separación. Si detenemos aquí un instante, si nos fijamos, básicamente sucede lo que veníamos diciendo. El SuperDex en sus poros va a retener lo que es las proteínas de masa más pequeña. Si nos fijamos, la masa más pequeña es la de la proteína, que tiene 6500. Entonces, primero, la que va a pasar primero es la ferritinina, que es la de masa relativa mayor, y segundo va a pasar la ribonucleasa A, que es la del intermedio, y por último la protinina, porque esa es la que se retiene más en los poros. Vamos a seguir viendo qué sucede y abajo obtenemos lo que es una lectura de un cromatograma y nos muestra lo que son los picos de cada sustancia en sí, de cada componente. Esto vendría siendo lo que es el volumen común, tiempo común muerto, por decirlo así, esto de aquí. El volumen que no, en este punto de acá, como entre 5 a 10, empieza a formarse lo que es nuestro primer compuesto que sale, que sería la ferritinina. Ahora vamos a detener la cromatografía y observamos que en sí, si esto lo llevamos como a la práctica, observamos que el SuperD 75 nos da lo que nos vendría dando lo que es unas lecturas buenas para poder lo que es determinar nuestras sustancias aquí, porque en sí se forman observamos bien los tres compuestos. Ahora vamos a explicar lo que es el intercambio iónico. El intercambio iónico, vamos a detener la cromatografía. Vamos a mantener siempre las mismas proteínas y ahora vamos a cambiar aquí, nos tira la opción de la CM celulosa y la DA celulosa. Vamos a escoger la CM celulosa. Vamos a mantener nuestra pH 7 y en sí el intercambio iónico lo que nos decía era que este se basaba en las cargas de las partículas van a ser retenidas dependiendo las cargas de la matriz cromatográfica en sí. Entonces, la CM celulosa, que es nuestra matriz cromatográfica, nos dice que es una resina con carga negativa. Y también nos mencionan también que si la proteína tiene un pH menor que su punto isoeléctrico, esta proteína va a tener una carga positiva. Y si la proteína tiene un pH mayor que su punto isoeléctrico, esta va a tener una carga negativa. Entonces, vamos a observar qué pasa. Tenemos nuestro pH 7.0. Entonces, veamos nuestras proteínas. Tenemos la protinina. Su punto isoeléctrico es 10.5 y el pH que escogimos, nuestra sustancia buffer, es 7.0. Entonces, como su pH es menor que su punto isoeléctrico, la protinina tiene una carga positiva. Así igual que la ribonucleasa. En cambio, la ferritinina, como el pH es mayor que el punto isoeléctrico, esta tendrá una carga negativa. Y la matriz que escogimos tiene una carga negativa, entonces vamos a ver qué pasa en nuestra columna. Vamos a comenzar la cromatografía. Y bueno, en cierto punto vamos a detener, vamos a detener por acá. Si nos fijamos, la primera que sale es la ferritinina. La ferritinina tiene, como habíamos mencionado, tiene una carga lo que es negativa. Y la CM celulosa tiene una carga negativa, entonces concuerda, porque como la CM celulosa tiene una carga negativa y la ferritinina tiene una carga negativa, esta es repelida, entonces es la que sale primero. En cambio, la protinina y la ribonucleasa, al tener una carga positiva, son las que son como atraídas por nuestra matriz cromatográfica y son las que vienen a eluir de último. Vamos a observar qué sucede y obtenemos lo que es la lectura de nuestro cromatograma. Observamos que al final el tiempo en el que diluyen estos dos componentes, aquí se empiezan a ver que se separan un poco más, pero el tiempo es un poco más lento en sí que la ferritinina. Y bueno,
el cromatograma nos da solo unas lecturas pequeñas. Entonces, si esta fuera un poco más grande, observaríamos los picos de cada componente formándose. Por ejemplo, aquí se formaría uno y por decirlo aquí el otro. Y bueno, esto es lo que sucede. Ahora vamos a ver qué sucede cuando cambiamos nuestra matriz cromatográfica. Vamos a cambiarla por la DEAE celulosa. Esta matriz cromatográfica nos dice que es una resina con carga positiva. Entonces aquí lo que tiene que suceder es el caso contrario. Como esta es una matriz con carga positiva, las proteínas que tengan carga positiva van a ser repelidas y van a ser los que van a salir primero. En cambio, la proteína que tenga carga negativa va a ser la que va a ser atraída por nuestra matriz y va a ser la que va a estar retenida en nuestra columna. Entonces vamos a observar, vamos a darle cargar la muestra, comenzar la cromatografía y observamos. Vamos a parar por acá y si nos fijamos sucede lo caso contrario. En sí, la proteinina y la ribonucleasa tienen lo que es una carga positiva porque su punto isoeléctrico es B, porque su pH es mayor que su punto isoeléctrico, pH es menor que su punto isoeléctrico, perdón. Entonces estas tienen una carga positiva y como nuestra matriz tiene una carga positiva se repele. Entonces básicamente esas dos son las que salen primero. En cambio la otra al tener una carga negativa es atraída y es la que va a salir de último, va a diluir de último. Entonces nos fijamos en la lectura de nuestro cromatograma y observamos ahí que van a salir las dos, salieron las dos casi al mismo tiempo, por eso se forma aquí este pico acá. Bueno, como les mencioné, si el cromatograma tuviera un poco más de lectura, se podría observar más aquí el otro pico que se forma, que sería el de la ferritinina. Entonces, básicamente eso es lo que sucede en este simulador. En sí, lo que es el fenómeno de la explosión molecular, el intercambio iónico en una cromatografía. Y bueno, espero que les haya quedado claro un poco más ya con este simulador. Eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que les haya quedado claro y pues gracias por su atención.